Seguíamos entonces hablando de la voz pasiva impersonal. Muchas veces también encontramos la voz pasiva, ¿sí? Una forma en voz pasiva, seguida de un verbo en infinitivo. Recordemos que el verbo en infinitivo es el verbo precedido por to, ¿sí? Esta es la forma más común. En este caso, ¿cómo lo vamos a traducir? Bueno, la voz pasiva impersonal, que es la que vimos recién, la de con C, ¿sí? La voz pasiva impersonal, que un sustantivo si es que es necesario y un verbo conjugado. Vamos a verlo en una forma porque me parece que en un ejemplo se va a visualizar mucho mejor. Esta estructura se usa mucho cuando estamos hablando de algo que es medio un poco general, algo que la sociedad cree, piensa o dice medio de forma general, ¿sí? O la sociedad o un ámbito, puede ser un ámbito profesional, por ejemplo, un grupo de científicos, etc. Por ejemplo acá, ¿sí? It is assumed to be symbolic, ¿sí? Tenemos esta forma en voz pasiva y el verbo en infinitivo. Entonces, ¿cómo lo pasarían al español? Se asume Claro, bien. que es simbólico. Exactamente. Se asume que, ven, la voz pasiva impersonal, se asume que, bueno, en este caso no haría falta un sustantivo, es verbo conjugado, simbólico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que en general, supongamos en cierta comunidad científica, tal cosa se asume que es simbólica, ¿sí? Lo mismo acá. Se cree, ¿sí? Que bring about es como que despierta o que produce reacciones peligrosas, ¿sí? Entonces, nuevamente, tal grupo de científicos o de profesionales cree que esto, no sé, vamos, esta mezcla produce reacciones peligrosas, ¿sí? Es muy común también cuando decimos, por ejemplo, se dice que, ¿bien? Esa es la forma clásica. Eh, por ejemplo, it is said that, eh, no sé, compound X is, ay, bueno, eh, compound X, ay, no me sale Radioactive, toxic. no sé. Sí, eso, ahí está. Entonces, se dice que tal compuesto, el compuesto X, es tóxico, ¿sí? Es algo que, por ejemplo, en este caso, la sociedad o cierto grupo de científicos cree, ¿sí? Considera y que la mayoría lo dice. ¿Sí? Lo mismo acá. Tenemos, eh, ay, perdón, voz pasiva. Bueno, en este caso no tengo un verbo en infinitivo, pero tengo el sustantivo, ¿sí? Con el que, y tengo, bueno, el verbo, ¿no? Entonces voy a decir, se dice que el compuesto X es tóxico, ¿sí? Es otra manera. Bien. Bueno, y muchas veces la parte en infinitivo, ¿sí? El to, puede ser activo o pasivo también, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es activo, como los que estuvimos viendo, ¿sí? Se supone que conoces la respuesta, ¿sí? Y bueno, el mismo ejemplo recién. Se cree que provoca reacciones peligrosas, pero, por ejemplo, o no, ya acá nos vamos, a ver si se me ocurre uno con, eh, a ver, hmm, no Esos tenía un como que viste ejemplo. son activos. Sí, el to infinitive tendría que decir to be, ok, vamos a decir, por ejemplo, eh, no sé, oxygen is assumed to be combined with hydrogen, qué sé yo, ¿sí? Bien, entonces decimos, por ejemplo, se asume que el oxígeno, ven, y este to be combined, este to be, este infinitivo está en voz pasiva, ¿sí? Fíjense, compárenlo con este.
Ven que tiene el be y Está el... combinado. Claro, se asume que el oxígeno se combina, podríamos decir, de vuelta lo hacemos impersonal, con oxígeno, ¿sí? Esa sería un poco la traducción. Se asume que el oxígeno se combina con hidrógeno, perdón, ¿sí? Bueno, esta sería entonces la voz pasiva impersonal. Acá también la aplicamos, ¿sí? En la voz pasiva del infinitivo. También lo diríamos se combina, ¿sí? Voz pasiva impersonal con el se. Bueno, bien. Bueno, generalmente esta interpretación de la voz pasiva, como yo les decía, se usa con los verbos llamados de opinión, como se dice, se supone, se cree, se asume, se considera, ¿sí? También se cree, porque generalmente es algo que considera o piensa una comunidad, la sociedad en general, ¿sí? Eh, este caso, por ejemplo, no sería, es voz pasiva, pero no sería esta voz pasiva impersonal. Diríamos, bueno, se usa para producir energía, pero no estamos hablando de, ven que acá no, perdón, me perdí un poquito, acá, esto es lo que yo quería mostrar. La parte del infinitivo, ¿sí? Diríamos que la traduciríamos al se impersonal cuando delante, ¿sí? El verbo que está delante, o sea, este, es alguno de estos, de opinión. ¿Sí? Se asume, se cree, se piensa Claro. que provoca tal cosa. Pero acá fíjense que yo dije se usa, ¿sí? Para producir energía. ¿Sí? Ven que ahí la traducción es diferente. Para producir. ¿Sí? No digo que se produce. ¿Sí? O que produce. Bien. Esa era ahí está la diferencia que quería recalcar. Bueno, eso Perdóname, o sea sí. que estaría mal si yo te digo que ahí dice que esto es usado para producir energía, está mal traducido. No está mal traducido, no es tan natural, pero no estaría mal traducido, ¿sí? Eh, o sea, digamos, a los fines de la materia no estaría, no es que te voy a desaprobar por eso, ¿sí? Es un poquito más natural para nosotros en español decir se usa para producir energía. Eh, lo que estoy hablando acá, lo que quiero recalcar la diferencia es que cuando delante, ¿sí? Después del itis, no tengo un verbo de opinión como estos, ¿sí? Esto lo voy a traducir de otra manera, no con una voz pasiva impersonal. Yo no voy a decir, se usa que se produce energía, o sea, no tiene ni sentido siquiera, ¿sí? Eso era lo que quería recalcar. Pero sí podés usar la voz pasiva impersonal en esta parte, ¿sí? Porque no tenés inclusive el complemento agente, no está, que es lo que vimos al principio, ¿no? Esta parte acá. ¿Sí? Esto ya entra en juego con el infinitivo que viene después, ¿sí? Con el to be, to bring about, ¿sí? Esa sería la diferencia. Bueno, espero que haya quedado claro. Eh, no sé si vamos bien. Sí, sí, sí. ¿Bien? Sí. Ok, bien. Bueno, recuerden de todas maneras que, bueno, siempre leemos y ya un poco tendemos, ¿no? A naturalizar en español lo que estamos traduciendo, ¿sí? Ya como que hay cosas que nos suenan raras de por sí, Claro, que la no acomodamos tienen nosotros sentido. nomás con nuestro... Claro, sí, con nuestros propios Suenan tan raras que conocimientos. decimos, no, no puede ser No, no puede así. ser esto, no va por acá. Sí, perfecto. Bueno, ok, ahora vamos a ver algunas construcciones especiales con diferentes verbos. En este caso, por ejemplo, con el verbo to be, salimos un poco de la voz pasiva y todo esto, ¿sí? Ya entramos en otra cuestión. ¿Sí? Por las dudas aclaro, siempre son todos temas, es un popurrí de temas, pero no es que es solamente un tema esto. Bueno, el verbo to be utilizado en construcciones especiales, por ejemplo, esto creo que ya lo dimos igual, pero el be utilizado con going to más un verbo en infinitivo, ¿sí? Que, bueno, nosotros es un tiempo que se utiliza para hablar del futuro,
¿no? Y para nosotros el equivalente es el voy. Voy a hacer tal cosa, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de tal tema, va a cerrar, ¿sí? Bueno, y cuando el verbo to be se está conjugado en pasado, como acá, ven que dice was y no is, ¿sí? Implica que era algo que en su momento alguien iba a hacer, pero que al final generalmente da esa idea de que no se dio, ¿sí? Él iba a estudiar Derecho, pero estudió Información y Sistemas, ¿sí? Ingeniería en Sistemas. Entonces era un plan que tenía en el pasado, pero que al final no se dio. Esa es como la idea que transmite, ¿sí? Entonces es el verbo to be precediendo que puede estar en presente o en pasado, delante del going to y de un verbo en infinitivo. ¿Sí? Esto es bastante parecido en español. Lo que pasa es que en español no tenemos el be. Ahí está la diferencia, en que nosotros decimos yo iba a hacer tal cosa. Esa es la gran diferencia con el español, que por ahí provoca un poco de duda. Bueno, otras veces también dentro de estas diferentes construcciones con be tenemos el be seguido de to y un verbo en infinitivo, ¿sí? Esta estructura nosotros directamente no la tenemos en español y lo vamos a traducir como debe o se va a, por ejemplo, irá. Hay que adaptarlo según el contexto. Por ejemplo, he was to stay here, but he left. ¿Esto cómo lo traducirían ustedes? Él Iba a quedarse, Iba a pero quedarse. se fue. Exacto, ven que usaron el irá. Iba a quedarse, ¿sí? Iba porque está was, está en pasado, ¿no? The dean es el decano, is to speak now, ¿sí? ¿Cómo lo dirían? ¿Va a hablar o hablará ahora? Va a hablar, exactamente, va a hablar ahora, ¿sí? O debe hablar ahora, ¿sí? Serían las dos posibles opciones de esta estructura. Entonces es de vuelta el verbo to be, conjugado, puede ser en presente, puede ser en pasado, seguido del to y un verbo en infinitivo, que se traduce como debe hacer tal cosa o iba a hacer tal cosa, ¿sí? Bien. Y bueno, en este caso es cuando se traduce como deber, el equivalente es el must. Por ejemplo, he is to stay here till we return. ¿Sí? Él debe quedarse aquí hasta que volvamos. ¿Sí? Es lo mismo que decir he must stay here. El must, que es el modal, ¿no? Que significa también debe. Debe quedarse aquí hasta que volvamos. Esa es la idea. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros lo vamos a traducir a las dos cosas. Estas dos oraciones las vamos a traducir igual. Él debe quedarse acá hasta que volvamos. ¿Sí? Bien. Bueno. Y también dentro de, bien, hasta acá esta es la última con be, también podemos encontrarlo delante de esta expresión. Likely to más un verbo en infinitivo. Y esto lo vamos a traducir como es probable que tal cosa, tal sujeto, tal verbo. Es probable que ocurra tal cosa. Como acá, ¿no? It is likely to happen. ¿Sí? Tenemos. A ver. No se traduce como es deseable. No, likely es probable. probable. Ajá, guarda ahí. Porque si likely podría venir de like, de gustar, de Claro. querer, pero no. Es probable en este caso. Estamos hablando de probabilidades. Es probable que ocurra. Es probable que, ¿cómo pondrían esta? Que el resultado sea cero. Exactamente, es probable que el resultado sea cero. Y fíjense que un poquito lo damos vuelta nosotros, arrancamos con el es probable que, ¿sí? Lo pasamos para adelante. No decimos tanto, el resultado es probable que sea cero, ¿sí? Es un poco más, menos natural en español, ¿sí? Entonces be likely to se traduce como es probable que tal cosa, no sé, ocurra, sea, lo que sea, ¿sí? Va a depender del verbo que tengamos después. Bueno, pasamos ahora a ver otro verbo
otras construcciones, pero ya con otro verbo, que es el verbo have, ¿sí? Una de las construcciones que podemos llegar a encontrar en inglés con este verbo es encontrar el verbo have seguido de un sustantivo o un pronombre objetivo, que por ejemplo him, me, you, her, ¿sí? Us, y un verbo en pasado participio, ¿sí? Y esto se llama causativo, ¿sí? O causative en inglés. ¿Cuándo se usa? Cuando yo hago que alguien más haga algo por mí. No lo hago yo, sino que le pido a alguien más que lo haga por mí. Supongamos, I have my computer repaired by a technician. ¿Ustedes cómo lo dirían acá? Hice reparar mi computadora por un técnico. Sí, bien. O hago porque está en presente, ¿sí? O podría Ah, ser, sí, hago reparar mi hago- computadora, claro, no la reparo yo, la mando a que me la repare un técnico, ¿sí? La que vos me dijiste recién, Marcelo, sería esta. Hice, porque had, ¿sí? Hice reparar mi computadora con un técnico, ¿sí? O podría ser en futuro también, podría decir yo haré, o sí, haré reparar mi computadora, diríamos. Todavía no la llevé a arreglar en este caso, ¿sí? Pero bueno, esta es la idea del causative. Se usa con have y da una idea de que yo le pido a alguien que haga algo por mí, no lo hago yo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, I have my hair cut, no sé, 4 times a year, ¿sí? Diríamos, me hago cortar el pelo tal vez, ¿sí? 4 veces al año. Pero la idea justamente que me transmite esto es que yo no me lo corto, ¿sí? Me voy a una peluquería que alguien me lo corte por mí, ¿sí? Esa es la idea del causative. Entonces la estructura es esta, have, que puede estar en diferentes tiempos, presente, pasado, futuro, un sustantivo, un pronombre y un verbo en pasado participio, ¿ven? Repaired, en este caso, ed. ¿Sí? Bueno. Bien. Y de paso, por último, sí, a ver. Bueno, nos quedan algunas cositas, pero bueno, ya no queda mucho. Otro tipo de construcción son las construcciones con el verbo do, ¿sí? Que bueno, a ver, ya conocemos algunas como por ejemplo el don't, el doesn't, el do en preguntas, ¿sí? El did, que es el pasado de do. Pero muchas veces lo encontramos en oraciones afirmativas, que ahí no se usa el do, ¿sí? En realidad usamos el verbo y ya. Existe, y lo que la idea que se quiere transmitir es de énfasis, ¿sí? Es como un adverbio enfático. Se traduce como sí, ciertamente, realmente. Es como para asegurar algo, para hacer énfasis en que afirmar. estamos, claro, asegurando lo que estamos diciendo. Por ejemplo, I do tell the truth, ¿sí? Yo sí digo la verdad, ¿sí? She does want to come. Ella sí quiere venir, o ella realmente quiere venir, ¿sí? He did agree with the theory, ¿sí? Él, sí estuvo de acuerdo con la teoría, ¿sí? Entonces es como para darle cierto peso a la afirmación que estamos haciendo, ¿sí? Se usa más que nada en ese sentido. Pero el do no lo vamos a traducir ni como hacer, ni como, bueno, no nos perdamos ahí con que es un auxiliar, nada, es un adverbio, y lo vamos a traducir como sí, ciertamente, realmente, ¿sí? Esa sería más o menos la equivalencia. Bien, bueno. Bueno, y por último, estos tres verbos que estuvimos viendo, el be, el have y el do, se pueden utilizar después de oraciones afirmativas o negativas como las llamadas tag questions. Las tag questions son unas preguntitas cortitas que están al final después de una oración, ¿sí? Ojo, después de una afirmativa o una negativa, no de una pregunta, ¿sí? Y esto es como, a nosotros equivale esta pequeña muletilla que a veces algunos tenemos de el no. ¿Vieron? Por ejemplo, vos estudias acá, ¿no? Es eso, sí equivale a eso. También podría ser, no es cierto, ¿verdad?
¿sí? Ujú. Vos estás en la facultad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? No Sí. estudiaste, ¿verdad? ¿Sí? No Ujú. entendés el ejercicio, ¿no? Una cosa así. Es un poquito esa expresión que nosotros tenemos en español. La característica en el inglés Y es se la que pone en contrario a lo que, o ahí sea, si está, en la oración afirma, se pone. muy bien, eso es lo que yo iba a mencionar. Siempre es el verbo o el auxiliar del original, pero en contrario, ¿sí? Si yo acá tengo are, acá voy a usar aren't. Si yo tengo acá have, acá voy a usar haven't. Acá tengo don't, por ejemplo, entonces voy a usar do, ¿sí? Equivale a esto, no tiene una traducción literal en español, sino que para nosotros es el no, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es eso. Como para asegurar un poquito también lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Bien. ¿Bien? ¿Vamos Sí. bien? ¿O quieren que volvamos a ver algo? No, bien. ¿Bien? Ok. Sí, son varios, así que más que nada practicarlos y... Sí, sí, Aunque sí, como vos sí. dijiste varias veces, nos va a ir saliendo, varios de esos ya nos salen natural cuando traducimos Es, por el hecho de que... exactamente, sí, sí, sí. Bien, por ya el hecho de leer, de, bueno, de hablar el español también, ¿no? Por ser nativos. Este, bueno. Eh, Bien, bueno, después tenemos algunos casos de inversión verbal, ¿sí? Es decir, la inversión como la que trabajamos, por ejemplo, cuando armamos las preguntas, ¿sí? Que ponemos delante el verbo o delante un auxiliar y después el sujeto. No arrancamos con el sujeto y después el verbo. No obstante, estas estructuras no son preguntas, ¿sí? Son otras estructuras especiales en oraciones, por ejemplo, afirmativas o negativas, ¿sí? Se utilizan para evitar repetir algo, para dar cierto énfasis, ¿sí? Pueden ser enfáticas, o por ejemplo en las oraciones condicionales. ¿Se acuerdan cuando yo hoy pasé el should para adelante? En la Ujú. condicional, allá, cuando yo dije should the students fail, bueno, sería esto también, ¿sí? Inversión verbal. Bueno, muchas veces encontramos delante del verbo y del sujeto, acá estaría el sujeto, ven que el verbo está delante, ¿sí? No está como siempre. Encontramos este adverbio, so. Esto lo vamos a traducir como y también así como, ¿sí? ¿Alguien se anima a leer, por ejemplo, esa oración en español? El ejercicio número 1 fue muy difícil, eh, así como lo fue el ejercicio número 2. Bien, así, o inclusive podríamos decir así como el ejercicio número 2 y nos salteamos el verbo, ¿sí? No estaría mal igual la que vos dijiste, son las dos opciones posibles. Entonces, en este caso pongo el ahí también, así como también, pongo el so, luego el verbo y el sujeto. Ven que tengo que invertir. Lo mismo con neither. Neither igual es para una negativa, ¿sí? Eh, Acá faltaría agregar el, habría que pasar a negativa. Entonces yo digo, él no puede hablar fluido y ella tampoco, ¿sí? Y con eso me evito repetir de vuelta, no digo, él no puede hablar fluido y ella no puede hablar fluido, ¿sí? Y repito dos veces lo mismo. Entonces con eso, con el neither, delante del verbo, ven que acá está, primero está el verbo y después está el sujeto, ¿sí? Me evito repetir speak fluently, por ejemplo. ¿Sí? Acá también me evito repetir very difficult, ¿sí? Was se entiende que también lo fue, que difícil, ¿sí? Bien, entonces esto es un caso de inversión verbal. Bueno, y muchas veces también encontramos adverbios como por ejemplo adverbios de frecuencia, ¿sí? También es como para dar énfasis. Si ponemos el adverbio delante, también voy a poner primero el auxiliar y después el sujeto, ¿sí? Que no es el orden normal de una oración normal, ¿sí? Often have I seen difficult problems as this one. Esto es una estructura recontra formal, nadie habla así, por lo menos, pero bueno, en un texto puede ya aparecer, ¿sí?
nada, lo traduciríamos igual nosotros. A menudo he visto problemas difíciles como este, ¿sí? Nunca, ¿sí?, leí algo tan difícil en inglés, ¿sí? Ven que acá está, no digo never I. Delante del I tengo que invertir y poner un auxiliar, que no es lo natural en una oración afirmativa, ¿sí? Estos eran las preguntas. Pero bueno, como es una estructura diferente, especial, que empieza con un elemento que no es común, como un adverbio, se hace esta inversión, ¿sí? Está apropiada la última oración. Es verdad. Bueno, y después estaba el de, llegamos, ya está, este es lo último, no se preocupen. La inversión verbal con diferentes auxiliares reemplazando al if en las condicionales, como el que hoy, cuando pasé el should hoy adelante, ¿sí? Para reemplazar el if. Por ejemplo, I would go should it be necessary, ¿sí? Iría si fuera necesario, diríamos nosotros. Una oración condicional común diría if it should be necessary. Pero como algunos tienen ganas de complicar la existencia, hasta yo lo reconozco, el should, ¿sí?, se toma este auxiliar, se pasa acá y reemplaza el if, ¿sí?, como está ocurriendo acá arriba, ¿ven? Were the teacher here, he would explain the topic again. También yo diría, if the teacher were here, he would explain the topic again. ¿Sí? Este sería un segundo condicional, ¿no? Porque tenemos acá, ven, bueno, past, que ahora ya saben que es el subjuntivo, pero bueno, pasado y would. Entonces, en este caso, el where se pasa para adelante y reemplaza el if. Y se forma esto, ¿no? Were the teacher here, el resto queda igual. ¿Sí? Ocurre en la parte de la condición esto, donde está el if. Lo mismo acá. Had you asked me, I would have told you the answer. Si me hubieses preguntado, te hubiese dicho la respuesta, ¿sí? Y de hecho, if you had asked me, ¿este qué tipo sería de condicional? El tercero. El tercero, muy bien. Si vos me hubieses preguntado en su momento, te hubiese dicho la respuesta, ¿no? Situación irreal en el pasado. Lo mismo, en la parte de la condición, que es la del if, se toma el auxiliar, se pasa para adelante, por eso decimos que se invierte, y reemplaza el if. Y queda esto. Had you, me anda re mal el mouse. Had you asked me, ¿sí? De todas maneras la traducción va a ser igual. No es que, si me hubieses preguntado, lo traduciríamos igual que esta de acá abajo. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto está grabado, así que no se preocupen. Y va a estar subido, así que después lo pueden volver a leer. Y más que nada, no se trata por ahí, no les voy a decir, encuentren una inversión verbal. Inclusive son re difíciles de encontrar en los textos, o de encontrar un texto con muchos ejemplos de esto. Pero por ahí, a lo mejor, tal vez hay una. Sí, yo encuentro una y lo pongo, por ejemplo, vieron en el punto de elija la mejor traducción, ¿sí? Entonces, a lo mejor les hago eso puede ocurrir, pero me concentro más en la traducción de estas estructuras, ¿sí? No tanto en el reconocimiento. Bueno, ¿quedó alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno. Yo siempre pregunto y siento que están como, no, mejor ni pregunto porque va a ser peor. No, bueno. Por ahí se te ocurren ahora y cuando vas a hacer el práctico se te cruzan. Pero... bueno, el práctico está para eso igualmente. Sí, claro. Bueno, a ver, el práctico en realidad el práctico no se concentra tanto en este tema. Es medio un práctico como para redondear un poco todo lo que hemos dado, ¿sí? A modo también de que les sirva de repaso para el examen, si no es que solamente vamos a trabajar este tema acá. Es un texto que habla de enlaces químicos, ¿sí? Bueno, acá tienen toda la parte del texto, y al final
¿sí? Son 4 puntos nomás. Del referente, el punto de referentes, que eso lo van a tener en el parcial nuevamente. Traducción de las oraciones subrayadas, ¿sí? De estas. Resumir lo contenido, está. Lo contenido en la figura 7, 8, 9 y 13. Bueno, acá está la figura 13, la figura, ¿sí? ¿Qué es lo que se muestra en estas figuras? ¿Sí? Y por último, ¿dónde ocurren las reacciones químicas? Bueno, una pregunta para contestar en español, así como ya hemos hecho. Bien, entonces este es el último trabajo, ¿sí? A entregar, junto con los que nos quedan. En el parcial, bueno, como siempre, nos conectamos acá por Zoom, yo les paso el formulario, nada, lo responden, va a ser muy similar al primer parcial, un texto y preguntas para elegir o de opción. Y algo que me están preguntando mucho, yo voy a preguntar solamente los temas del segundo, después del primer parcial en adelante, ¿sí? Que sería de conectores en adelante. Entonces me voy a concentrar en conectores, en formas comparativas en superlativas, los condicionales seguro, ¿sí? A lo mejor, bueno, alguna de estas estructuras que vimos hoy tal vez aparece en el ejercicio de elegir la mejor traducción, ¿sí? Pero no voy a preguntar, por ejemplo, no sé, este verbo está en past simple, ¿sí? Eso que era del primer parcial, no lo voy a preguntar. ¿Sí? De todas maneras está un poco relacionado, está aplicado porque, por ejemplo, vieron que en los condicionales usamos diferentes tiempos. O sea que es como que está enganchado una cosa con la otra. ¿Sí? Bueno. Bueno, si tienen otra duda, otra consulta, siempre tienen mi correo, ¿sí? O me escriben por Moodle, como quieran. ¿Sí? Bien. 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 Bueno, ¿estamos? ¿Estamos o no Sí, estamos? La clase que Vamos. viene no hay clase, ¿no es cierto, profe? Está la semana de Sí, parciales de vuelta, es de semana de finales. finales nuevamente, así que no nos vemos. Por eso, Ok. ya la próxima vez que nos veamos es el parcial. Por eso, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, no hay drama. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Ujú. Muy bien. Bien. Bueno,